el final del campeonato de fútbol, lo que ocurrió en la Araucanía y el resultado de los peritajes, y que se empiezan a conocer ya verdades sobre la muerte de Camilo Catrillanca, la cumbre en Buenos Aires del G20, que tiene sabores mezclados en distintas materias y quedan incertidumbres. Bueno, es parte de lo que vamos a conversar esta noche en El Informante. Y para ello tenemos una persona que no se da siempre, que tiene la oportunidad de hablarnos con propiedad porque ha sido protagonista de muchos de estos temas. Bienvenidos al Informante. Nació en Santiago el 22 de julio de 1948, hijo de un vendedor de sacos paperos y una profesora normalista. Oriundo de Estación Central, fue siempre alumno aventajado y estudió en el tradicional Liceo de Aplicación. Reconoció en las ciencias políticas su derrotero natural, partiendo por la Católica hasta conseguir posgrados en Harvard, Nueva York y Denver. Fanático colocolino y pizzanguero entusiasta, aunque no hay evidencia de que con la pelota en los pies tenga el talento que ha demostrado en la diplomacia. Fue embajador en Brasil hasta que su amigo Ricardo Lagos lo nombró ministro. Como canciller con la presidenta Michelle Bachelet, encabezó la defensa chilena en La Haya en la demanda de Bolivia. Ha vivido en varias ciudades del mundo, aunque dice que nada se compara con la mechada con puré picante que se come en el tradicional restaurante El Hoyo que fundó su abuelo. De joven, fanático de los sonidos andinos. Hoy su nexo con la música es su hija Paloma, DJ Kinaitra. Casado con la estadounidense Pamela Quick, ahora está dedicado a tiempo completo a dirigir el PPD, donde algunos militantes lo perfilan como probable candidato presidencial. Hoy en El Informante, Heraldo Benjamín Muñoz Valenzuela. Heraldo, muy buenas noches. Gracias por estar aquí, pues por favor. Qué currículum variado, ¿eh? De Estación Central a la ONU, a las universidades más prestigiosas del mundo, colocolino, que de eso no vamos a hablar hoy día, en fin. No, por favor. Así es que, bueno, muchas gracias por estar aquí, Heraldo. No, muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo decía en la introducción que hay tantos temas a los cuales usted nos puede ayudar a aproximarnos, y creo que mirado el mundo en la globalidad, creo que lo del G20 no nos puede dejar al margen, pese a que Chile fue como invitado, solamente no pertenece al G20. ¿Qué es lo que lo deja satisfecho? ¿Qué es lo que lo preocupa de lo que vimos del G20? Bueno, yo creo que la reunión del G20 fue un logro modesto, porque si bien es cierto que hubo una declaración, y eso ya es un avance, porque la reunión de APEC hace pocas semanas atrás ni siquiera logró un consenso para una declaración conjunta. De modo que haya una declaración, por lo menos un avance, fue bueno para Argentina, fue bueno para Chile, que fuese invitado. Yo tuve una conversación hace ya 2 años con la entonces canciller Susana Malcorra de Argentina y le pregunté si nos iban a invitar y le pedí que ojalá nos invitaran porque habíamos sido invitados a la cumbre del G20 en México el 2012 y al poco tiempo me confirmó que habría una invitación. Así que creo que fue bueno para el presidente Piñera que estuviera y expresara las posiciones de nuestro país. Ahora, creo que el problema no es la declaración, sino que es el déficit de liderazgo internacional. Hoy día cada uno anda por su lado, la situación entre Estados Unidos y China es conocida, apenas se logró una tregua en la conversación de anoche entre Trump y Xi Jinping. ¿Y se pospone el alza de aranceles? Se pospone el alza de 10 al 25% a 200.000 millones de mercaderías chinas que ingresan a Estados Unidos y China haría lo mismo con alrededor de productos equivalentes a 110.000 millones de dólares. Y eso iba a ser el 1 de enero, ahora ya. Iba a ser el 1 de enero, ahora hay 90 días para ponerse de acuerdo. Pero el problema va mucho más allá, porque no hay liderazgo para los grandes temas. Uno de ellos, por cierto, es esta guerra comercial que puede terminar afectándonos a todos. Los que somos países relativamente chicos y somos abiertos al mundo, dependemos de que haya un comercio libre, abierto y no proteccionismo. De modo que, evidentemente, que el que apenas se logre una tregua no es ninguna seguridad. Pero si uno mira la declaración, hay 3 párrafos que son muy contradictorios respecto a un tema absolutamente fundamental que es el cambio climático. Por un lado dice, los países firmantes del Acuerdo de París sobre cambio climático nos comprometemos a seguir adelante. El siguiente párrafo es Estados Unidos reitera su decisión de salirse del Acuerdo de París
y seguir adelante con todas las modalidades y mecanismos de energía, de uso de energía. Es decir, Estados Unidos, que es la principal potencia del mundo. ¿Es la que más emite? Y la que más emite, está diciéndonos, vamos a seguir adelante, no nos interesa el mundo y no nos interesa lo que nos está diciendo la comunidad científica internacional, que nos da 12 años para llegar a disminuir, a mantener en 1,5 grados centígrados el incremento de la temperatura. Entonces, Heraldo, prácticamente hay falta de liderazgo, falta de coherencia internacional. Ahora, podríamos decir que si nos remontamos a 10 años atrás o 5 años atrás, había liderazgo porque había un país muy hegemónico que era Estados Unidos. Yo le quisiera preguntar, dada su experiencia, ¿hay falta de liderazgo o hay muchos liderazgos que compiten y no son capaces de dialogar entre ellos? Bueno, una buena pregunta. Yo creo que hay más liderazgos emergentes que hace más difícil ponernos todos de acuerdo. Y eso hace más complejo el entendimiento y el consenso. Pero por otro lado, Estados Unidos está en una postura con Trump francamente incomprensible, como si pudiera Estados Unidos salvarse solo cuando los problemas son globales y requieren respuestas conjuntas, como el cambio climático. Trump acaba de hacer algo insólito. Estados Unidos, 13 agencias federales, 300 científicos norteamericanos acaban de entregar un diagnóstico lapidario sobre el cambio climático, donde Estados Unidos tiene que actuar. ¿Qué es lo que hizo Trump? Dijo, no le creo. No le creo al informe de la Casa Blanca. De sus científicos. Y lo emitió entre el Día de Acción de Gracias y el Black Friday para que pasara un poco colado sin que la gente lo supiera. Entonces, francamente, yo creo que es una combinación de más actores que compiten y un Estados Unidos que ha perdido el rumbo. Ahora, también tenemos que hay muchos líderes con bastantes problemas internos, entonces tienen que ver, mire lo que pasó a Macron, que tuvo que volver porque tenía una revuelta callejera importante en París. Tenemos a Putin, que está envuelto en una discusión y una pelea que sube y sube de tono, que también me gustaría saber su mirada con Ucrania, que eso sabemos que puede generar fuego directamente. China tiene un liderazgo interno inamovible, recién reafirmado. Trump, que parece ser que mira elecciones hacia adelante, o reelecciones. Entonces, ¿quién está mirando al mundo? Todos miran a su propio país, todos miran a su propia habitación, digamos. Es verdad, y creo que Trump incluso ni siquiera está mirando elecciones, sino que está mirando qué es lo que está pasando con el fiscal que está investigando la trama rusa. De hecho, él dice que canceló la reunión que tenía con Putin en Buenos Aires porque por lo de Ucrania. Esta situación de que barcos rusos chocaron a unos barcos ucranianos y capturaron a marinos ucranianos. Pero la causa real es porque Mueller, que es el fiscal que está investigando la trama rusa, aparentemente se está acercando demasiado a sus el ex abogado abogados y al consigliere, casi señor Cohen. Cohen, que era su abogado, que reconoce que mintió, reconoce que siguió haciendo negocios con Trump, o sea, de Trump en Rusia. Claro, para levantar una torre Trump, cosa que y Trump... de lo que se dice incluso que Trump le habría ofrecido a Putin un departamento penthouse de un valor de $50 millones. Entonces, bueno, ¿y qué es lo que hace Trump en Buenos Aires? Él tuitea sobre este tema. De modo que no están preocupados del mundo, de lo que está pasando, de guerras comerciales, cambio climático, de todos los temas que debiéramos nosotros, todos los que somos parte de la comunidad internacional, ponernos de acuerdo en mínimos, por lo menos. Parece como que opera el individualismo, que muchos sociólogos hablan de esta sociedad moderna muy individualista, opera también en los grandes líderes de las grandes potencias, que se preocupan de sus problemas internos más que de ser o tener la responsabilidad de ser líderes mundiales. Yo creo que las dos cosas son importantes. Uno tiene que preocuparse de la situación interna, por cierto, y yo entiendo a Macron que esté muy preocupado por lo que ha pasado en París, donde hay gente que francamente ha ido a vandalizar, más allá de quejarse del incremento del costo de la benzina, y se sabe que hay sectores de ultraizquierda y ultraderecha en las mismas manifestaciones, y por eso que él va y está
considerando incluso tener un estado de emergencia. Y le han pedido que disuelva alguna asamblea, la asamblea para poder hacer reelecciones. Theresa May tiene lo propio, sus problemas con el Brexit. Es decir, está muy complejo leer el mundo hoy día. Está muy complejo el mundo, está mucho más difícil de lo que era antes. ¿Y Chile cómo debe actuar en una situación así? Porque va de invitado, se le respeta, pero somos bien chiquititos. Probablemente pesamos muy poco en el momento de ser escuchados en estas grandes peleas, en estos grandes asuntos. ¿Qué debiera hacer Chile? Yo creo que a Chile se le respeta, porque somos un país constructivo, somos un país que pone propuestas sobre la mesa, y al respetarse yo creo que se nos escucha. Y eso creo que es importante para un país relativamente pequeño como el nuestro, por lo menos poner nuestros temas, que nosotros queremos normas internacionales, respeto al derecho internacional, que no haya guerras comerciales, que hayan mínimos de acuerdo sobre los grandes temas como cambio climático y que nosotros estamos haciendo nuestra pega como país pequeño, pero por lo menos hemos avanzado. Tenemos problemas, pero hemos avanzado en algunos de estos temas internacionales con nuestra contribución. Usted es oposición, es presidente de un partido de oposición hoy día. Dice, Chile está haciendo la pega. ¿El gobierno del cual usted es opositor está haciendo la pega en materia internacional? Yo creo que en general sí. Uno puede tener críticas a cuestiones particulares, pero en general en política exterior ha habido una tendencia a hacer una política de Estado y a que haya más continuidad que cambio, y eso es positivo. Uno puede tener, y tengo, posiciones bien distintas en materias domésticas, pero en lo internacional yo tiendo a apoyar al gobierno independientemente del color que sea, excepto cuando hay situaciones cuando uno tiene que decir claramente que se va por un mal rumbo. ¿No es el caso ahora? Bueno, yo habría hecho cosas distintas respecto a la situación, por ejemplo, de Francia, de Chile con Francia, de no tener embajador durante más de 8 meses, y luego sorprendernos porque la Oficina Francesa de Protección a los Refugiados y los Apátridas le da asilo a Ricardo Palma Salamanca. O sea, no nos podemos sorprender si no hay un embajador, si no se hace bien la tarea fundamental de tener un embajador en un país tan importante como Francia, o Italia, o Usted como canciller también sufrió una crisis en la embajada francesa, cuando tuvo que renunciar el embajador Ales en su momento, o lo sacaron o renunció por una crisis interna. ¿Ustedes tuvieron en el último tiempo embajador en Francia? De inmediato. De inmediato nombramos a Marcia Covarrubias, una embajadora experimentada. Que era de Egipto antes, de carrera, entiendo, ¿no? Estuvo en Argelia, estuvo en Marruecos, embajadora en Grecia, larga trayectoria, e hizo una tarea admirable porque cuando el juez Carroza decidió pedir la extradición, se lo pidió a la Corte Suprema, yo me adelanté porque sabía que la Corte Suprema seguramente le iba a decir que sí al juez Carroza. Y le pedí a la embajadora que me diera 3 nombres de destacados juristas especialistas en extradiciones, de modo de tener ya la posibilidad de nombrar a alguien de inmediato tan pronto la Corte Suprema decidiese solicitar la extradición. Y así fue, me dio 3 nombres, se movió muy bien y escogimos a un jurista que ha manejado altos casos en materia de extradiciones, tanto defendiendo al Estado francés como defendiendo a países que solicitaban extradición. De modo que nosotros la embajada hicimos la chilena tarea. Nunca estuvo acéfala con ustedes en la de París. Acéfala, o sea, estuvo la embajadora 1 año y medio, por lo menos, y hizo su tarea, eso es lo más importante. Entonces, cuando la segunda sala de la Corte Suprema decidió solicitar la extradición, nosotros ya teníamos un abogado para promover la solicitud de extradición. ¿Cómo se explica a usted que la decisión de esta oficina de asilos y apátridas de Francia, le parece a usted que le falta el respeto a Chile como si fuésemos una república sin Estado de Derecho, que no fuésemos confiables para poder hacer cumplir una condena de la justicia chilena en el caso Palma Salamanca? ¿Cómo toma usted? En primer lugar, este no es un organismo judicial, sino que es una entidad que tiene características más bien políticas y que es independiente. Pero los gobiernos nombran a un porcentaje alto de sus integrantes. Exactamente, así es, pero es independiente y en definitiva entonces actúa con el criterio que tienen sus miembros. Ahora, yo
yo me sumo y me siento interpretado por el acuerdo que hubo de la sala del Senado, donde dice 3 cosas básicamente. En primer lugar dice, nosotros reiteramos nuestra condena al asesinato de un senador de la República. Segundo, dice, le pedimos al presidente de la República que haga todas las gestiones para revertir esta decisión de esta oficina de refugiados y apátridas. Y tercero, le pedimos al presidente que nombre embajador o embajadora en París. Pero usted me interpreta eso y me parece que francamente fue un error. Pero hay una humillación la declaración de la Cancillería francesa, es decir, de que esto se remite a la dictadura de Pinochet, digamos, cuando esto ocurrió en democracia. Y si es que uno entonces empieza a dudar respecto a las decisiones, una decisión que se tomó, una sentencia del año 94, entonces uno tiene que poner en entredicho todas las sentencias de esa época, incluyendo las condenatorias a agentes del Estado por violaciones a los derechos humanos, de lesa humanidad. Entonces, usted dice que cree que es un error de la Cancillería francesa un poco de apoyar lo que había dicho esta oficina que le da el asilo a Palma Salamanca. Pero más que un error, hay una suerte de humillación, ninguneo, agravio al Estado chileno en su conjunto. Bueno, la carta que ha enviado Macron en respuesta a una carta que le mandó el presidente Piñera dice que Chile es uno de los países líderes en materia del respeto a los derechos humanos, democracia, de manera que ahí Macron trata de corregir quizás esa desafortunada declaración de su Cancillería. Se trata de llegar a un entendimiento que no deteriore las relaciones bilaterales. Y dado su conocimiento, ¿cómo cree que va a terminar esto? ¿Que se puede revertir este asilo? Creo que será muy difícil. El 12 de diciembre se ve la extradición, pero ya habiéndose otorgado asilo, creo que es extremadamente complejo que se otorgue por parte. Si bien es cierto que ahora son los tribunales franceses los que tendrán que pronunciarse. ¿Pero qué pesa más si es que los tribunales franceses otorgan? Pero si se le otorga un asilo a alguien que se le está pidiendo la extradición, ellos van a tener que compatibilizar esas dos situaciones. Y en ese sentido, encuentro que será muy difícil el otorgamiento de la extradición. Ahora, pasamos a otro caso, otro personaje que en su momento se dice que actuaron juntos en el ataque a Jaime Guzmán, los dos actores materiales. Me refiero a Escobar Poblete, el comandante Emilio, quien, al contrario de eso, sí México le ha concedido la extradición a Chile, pese a que tiene un proceso pendiente en México. O sea, es bien distinta cómo se aproximó México a este caso. ¿Usted hizo gestiones en favor de que México entregara o extraditara a Escobar Poblete a Chile? ¿Le tocó hacerlo? Sí, las hice porque fue la instrucción de nuestra Corte Suprema, de nuestro Poder Judicial. Es decir, solicitar la extradición. Y en el caso de México hay un componente del Ejecutivo. Es decir, hay un pronunciamiento de un juez, pero al final quien decide es el gobierno mexicano. Y por lo tanto yo conversé con el canciller Luis Videgaray en su momento y él me manifestó que tenía a la disposición el gobierno, siempre y cuando hubiese un acuerdo del tribunal, de otorgar la extradición. Pero es una situación bastante compleja porque efectivamente Escobar Poblete tiene acusaciones de secuestro, incluso de varios secuestros. Delitos comunes, ¿no? Claro. Exactamente. Y incluso uno de ellos que afecta a una ciudadana norteamericana. De hecho, a la mujer le cortan el dedo. Le cortan un dedo para dar muestras de vida. Y a partir de ese hecho es que lo descubren a Escobar Poblete en México, ¿no? Tirando el hilito de ese caso es que llega a caer su fachada. Claro, y parte de las dificultades que había era, me recuerdo que el canciller me dijo, mira, la única complicación que puede haber es que Estados Unidos exija la extradición, pero ustedes la solicitaron antes y se trata de un crimen anterior. De modo que en ese sentido, claro, es una situación complicada la que se da en el caso mexicano. Incluso sería, si se llegara a materializar,
el otorgamiento de la extradición, eso no significaría, si es condenado, que pueda cumplir la condena. Tendría que volver a México a enfrentar el juicio por estos secuestros. El abogado Alberto Espinosa, el abogado Escobar Poblete, ha dicho estos días en la prensa chilena respecto del canciller Ampuero, dice que el canciller parece que está trabajando como un gestor de la UDI. ¿Usted se siente interpelado porque en su momento usted hizo gestiones también en este mismo caso? ¿Se siente en algún momento gestor de justicia de la UDI o de la familia Guzmán? Bueno, yo no conozco todas las gestiones que ha hecho el canciller Ampuero, pero yo supongo que hizo lo que tiene que hacer todo canciller cuando el Poder Judicial le demanda que actúe para materializar una solicitud de extradición, habiendo en el caso mexicano un componente de decisión del gobierno. Ahora, en este caso dice que el comandante Emilio, o sea, este abogado, dice que lo que uno advierte es que hay una manipulación política del caso vergonzosa, que hay prácticamente un entramado político de todas las fuerzas para defender este caso de Jaime Guzmán y traer a Raúl Escobar Poblete de vuelta. ¿Usted qué opina al respecto? Yo creo que cada uno emite las opiniones que estime conveniente. Él es abogado, está defendiendo a quien es objeto de una solicitud de extradición, tiene que decir lo que cree que mejor beneficia a su cliente, y cada cual se hace cargo de sus actos. Escuchó hoy día, o leyó más bien la entrevista al empresario mexicano justamente que fue secuestrado por Escobar Poblete. Él dice claramente que él siente que Palma Salamanca es parte del equipo o del grupo que también lo secuestró a él. ¿Usted tiene antecedentes al respecto? No tengo antecedentes y eso es una materia que tendría que ser determinada justamente por la justicia mexicana, pero evidentemente él es una persona que sufrió... Sí. De manera muy terrible el secuestro y que además terminó con la muerte de su mujer quizás como consecuencia. Exactamente. Entonces, y la entrevista y ¿Nunca usted con las autoridades mexicanas le mencionaron siquiera la posibilidad de que Palma Salamanca haya participado de estas asociaciones ilícitas que tenía Escobar Poblete en México? No. Nunca. ¿Se enteró hoy día por la prensa igual que todos nosotros? Nos referimos solamente al caso en cuestión, que era la... instrucción que había dado la Corte Suprema de solicitar la extradición de Escobar Poblete. A ver, vamos al tema PPD, que hoy día usted está abocado de cuerpo y alma a dirigir a su partido. Nunca lo habíamos visto en una labor tan política local, lo habíamos visto en cargos internacionales, embajador, y ahora decide arremangarse la camisa y entrar aquí a la cancha. Tiene menos glamour que estar en la ONU, sin duda, ir a la Haya, que los juristas internacionales, y aquí tiene que enfrentarse con cosas como la denuncia a Miguel Ángel Bruna, alcalde de Los Espejos, quien se le acusa de tener trabajos fantasma, contratar a familiares, es decir, una máquina de corrupción en esa alcaldía. Es de su partido, me gustaría saber su parecer y cómo se va a enfrentar con este nuevo PPD que usted quiere encabezar. Bueno, yo vi ese programa... de TVN, Informe Especial de TVN. Así es, y me pareció vergonzoso e indignante lo que allí se revela, y de manera rápida y con firmeza expulsamos de inmediato a uno de los aludidos en menos de 48 horas y le pedimos al Tribunal Supremo que suspendiera de sus derechos a todos los aludidos en el programa. Pero hemos ido mucho más allá. Hemos decidido elaborar un proyecto de ley, una moción parlamentaria que se la entregaremos a nuestras bancadas, que se llama Ficha Limpia, para impedir que cualquier persona que haya sido sentenciada por delito doloso pueda ser candidato o candidata a cualquier cargo de representación pública, pero además hemos decidido tener una auditoría interna para analizar los antecedentes de todo candidato o candidata a cualquier puesto. Vamos a firmar un acuerdo con Transparencia Internacional, con Chile Transparente, para tener estándares más altos de los que establece la ley de partidos políticos, y estamos dándole más autonomía, es lo que le voy a solicitar al Consejo Nacional,
al comité de ética del partido, porque tenemos que ir más allá de la ley. Ahora, Ficha Limpia nos recordó a todos, el creador de Ficha Limpia es Lula en Brasil, y Lula, que tiene 2 condenas, trató de apelar y que Ficha Limpia a él no lo tocara, y trató de ir a la elección, que al final no logró ir él. Pero Ficha Limpia es como, tenemos un mal recuerdo, es malo el nombre, porque nos da la impresión de que hay gente que habló, pero cuando le tocó a él no quiso que se le aplicara la ley a él. Pero él la firmó. Él la firmó, pero él pues trató de recoger, ¿cómo se dice? Recoger con el codo tratar de borrar con el codo lo que escribió con su propia mano. Por eso digo que es malo el nombre. Bueno, el nombre puede cambiarse. Y muchos de su sector firmaron ahora para que Lula sí pudiera ser candidato presidencial. Pero son 2 cosas distintas. Una cosa es solidarizar en una carta que yo decidí no firmarla porque no compartía sus términos. Y otra cosa bien distinta es tener un mecanismo, una ley que impida que alguien que haya sido condenado pueda ser candidato o candidata a cualquier cargo de elección popular. Cosa que se está discutiendo ahora en Argentina a propósito. Está en el Congreso un proyecto de ley similar. Y yo creo que es lo que tenemos que hacer ahora. No solo para el PPD, usted dice para Ficha Limpia para todos los partidos. Absolutamente para todos los partidos. Y esa sería la idea de que sea materia de una moción parlamentaria. En los minutos que me quedan, Heraldo, le quiero preguntar 2 temas fundamentales que tienen que ver con la rearticulación de la oposición. ¿Qué es la oposición hoy día? Que la verdad que no se me ocurre mucho algo conjunto. Veo partidos, veo acciones, pero no veo una oposición. Eso primero, y después la otra final ya se la diré. Bueno, yo creo que estamos en un proceso de recomposición de la oposición. Y parte de ese esfuerzo se materializó en la convergencia progresista entre el Partido por la Democracia, el Partido Socialista, el Partido Radical, pero tenemos que ir mucho más allá. Ojalá un acuerdo, al menos electoral, que vaya desde la democracia cristiana hasta el Frente Amplio. Es fácil decirlo. Si fuera fácil, además, ya lo habríamos hecho. ¿Es mucho más difícil hacerlo que decirlo? ¿Es mucho más difícil hacerlo que decirlo, según su experiencia? Sin duda, sin lugar a duda, porque sufrimos una derrota presidencial que nos dejó muy divididos. Nos fuimos conjuntos, de manera conjunta, a la elección presidencial. La democracia cristiana decidió ir a una primera vuelta. El Frente Amplio se levantó como una alternativa. Creo que además, en términos concretos, no llegamos a la gente con los temas que realmente le importan a la ciudadanía. Como es el caso de crecimiento económico, empleo de buena calidad, seguridad ciudadana. Todos esos temas no hablamos de eso durante la campaña presidencial, lamentablemente. Y yo creo que uno tiene que tener mucho respeto por la gente y por lo que le demanda a los políticos. ¿Tiene similitudes en lo que usted plantea, lo que usted sueña para la oposición con el Frente Amplio, para un proyecto futuro? Bueno, a mí me gustaría, por cierto, porque el Frente Amplio tiene aspectos positivos. Es heterogéneo internamente, tiene sus dificultades, ha tenido ya sus derrotas, como la acusación constitucional contra el fiscal nacional. Pero creo que hay algo interesante en el Frente Amplio y debiéramos llegar a algún tipo de entendimiento. Yo he hablado de geometría variable, de la posibilidad que uno pueda tener acuerdos principistas, estratégicos, pero al mismo tiempo quizás tener acuerdos menos ambiciosos de carácter programático o, por último, electoral. ¿Por qué no pensar en esas modalidades variables para acuerdos con el Frente Amplio? Pero falta trabajo por hacer. Y la última es su candidatura personal, pues que muchos en su partido lo perfilan a usted. Hay otros en su partido y hay otros en otros partidos de la oposición, pero usted está, ahora que ya lleva un tiempo en el escritorio del PPD y conociendo el terreno, ¿está en condiciones de plantear una candidatura? Mire, no es algo que me haya planteado, no es mi ambición, de modo que no tengo nada que decir, excepto que no soy ni candidato ni precandidato, porque además me parecería una falta de respeto a la opinión pública cuando faltan todavía más de 3 años, recién se están cumpliendo 9 meses del actual gobierno, el empezar a autodeclararse candidato. No lo soy, no tengo la ambición, no está en mis planes. Pero en algún momento va a tener que decidirse si está o no está en sus planes. Sí, por supuesto. ¿Cuándo es ese momento? ¿Cuánto falta para que empecemos allá a vislumbrar candidaturas? No lo sé, pero probablemente el próximo año algunos quieran perfilarse. Yo tengo una tarea que es perfilar a mi partido para las elecciones municipales, de gobernadores regionales. Creo que eso es muy importante. Y hay que hacerlo de manera transparente,
tratando de llegar a lo que quiere la gente, teniendo el respeto de la opinión pública, que para mí es muy importante viniendo de donde vengo. Lo comentamos antes de entrar, justamente algo que salió en los diarios hoy. En el otro sector político vimos a una alcaldesa como Katy Barriga ya directamente, yo creo que es directamente planteándose como una alternativa. Ahora, no fue ella, fue la propia presidenta de su partido, Jacqueline Van-Rysselberghe, quien puso a Katy Barriga como alternativa. ¿Cómo ve usted candidaturas de ese perfil, que no vienen de la política tradicional? Bueno, yo creo que tienen todo el derecho a aspirar incluso a la presidencia, ¿por qué no? A eso postuló hoy día. Creo que es el derecho ciudadano, me parece algo hoy día que no es oportuno, en mi caso, hablo por mí, pero me parece legítimo que alguien aspire a presidir el país. Ya, pero me refiero al perfil de una persona que, insisto, viene de otro mundo, no del mundo de la política, viene del mundo de la televisión, del espectáculo. ¿Eso, de alguna manera, a su juicio, desacredita o desvaloriza la política como debiera ser o no? Que efectivamente tenemos que entender que la nueva política es esa. Bueno, la nueva política a nivel internacional, hay un presidente en Guatemala que es un ex cómico, sí. En otros lados ha habido actores. O sea, volvamos a Ronald Reagan. Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos, fue actor durante toda su vida. Entonces, no hay que desmerecer el origen de alguien que aspira a un alto cargo público. No habla mal de la política, a su juicio. No, no creo que hable mal de la política. Lo que habla mal de la política es no saber responder a las aspiraciones y las demandas de la gente. Eso es lo que habla mal de la política. El tener divisiones, el no saber apreciar de repente que si el gobierno pone una propuesta que es importante para Chile, hay que apoyarlo. Primero tiene que estar Chile, después el interés partidario. De la misma manera, ser muy firmes para rechazar aquello que creemos que no beneficia a la mayoría nacional, a las clases medias, que creo que son muy importantes en nuestro país. Esas son las cosas que yo creo que alejan a la gente de la política. Heraldo Muñoz, presidente del PPD, nos paseamos por varios temas en Chile y el mundo, dada la condición de diplomático. Esa no se pierde, las personas como que son diplomáticos después de que dejan de serlo. Así que aprovechamos Uno sigue leyendo, por último. Esa experiencia la aprovechamos para compartir los temas del mundo también. Heraldo, muchas gracias por estar esta noche en El Informante. Gracias, Matías. Que esté muy bien. Gracias. Vamos a separarnos un momento, vamos a hacer una pausa, volvemos con un tema que también ha sido y es siempre el tema de interés, la seguridad ciudadana. Dos expertos a la vuelta de este corte aquí en El Informante. Ya estamos de vuelta en El Informante y les decíamos que conversaríamos de temas que son siempre presentes en todas las encuestas, en todas las campañas, porque están en nuestro diario vivir en cada uno de nuestros barrios, y la seguridad ciudadana. Nos acompañan dos personas que requete conocen de este tema, así que vamos a aprovechar de que nos dejen muy al tanto. Es Daniel Johnson, que es director ejecutivo de Paz Ciudadana. Daniel, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Y Lucía Damer también, que ella es académica de la Universidad de Santiago, de la USACH, que siempre recurrimos a ella, pues lleva un largo tiempo estudiando esta materia. Gracias, Lucía. Gracias, Matías. Y quiero partir por un poco el dueño de casa de estas cifras que nos entregaron esta semana Paz Ciudadana, y son aparentemente muy buenas. Tú me dirás si vale decir muy buenas o buenas. Y es el índice de victimización, que anota una baja significativa, estadísticamente significativa, desde el 39,5 al 36,4. Son 3,1 puntos porcentuales. ¿Es muy buena noticia? A ver, no, es una baja importante. Es muy bien. Sí, es un punto. Estas encuestas suelen analizarse mirando la variación que tuvo en el último punto, y en realidad si uno lo evalúa, la tendencia que tiene la encuesta a lo largo del tiempo, nosotros llevamos 18 años haciendo esta encuesta, te das cuenta que siempre el porcentaje de victimización se ha movido en torno al 40%, algunos puntos por arriba, otros puntos por abajo. Y por lo tanto, tener hoy día todavía 4 de cada 10 familias que son víctimas de un robo o intento de robo cada 6 meses, que esa es la consulta, un periodo corto de tiempo, sigue pareciendo un porcentaje alto y que tenemos que mejorarlo. Lo que por supuesto... Perdón, pero un segundito, pero está entre 40 arriba y 40 abajo, 36, siento yo que ya se desprende un poco del 40, ¿sí? Mirando números. Tú me dijeras, el número anterior era 39,5, eso es un pelo abajo de los 40, pero 36,4 o estamos dentro de los márgenes de error. ¿O es una baja que les quiero preguntar después a qué obedece? No, la baja es estadísticamente significativa y no estamos dentro de los márgenes de error, por supuesto. O sea, hay una baja y hay una baja de 3 puntos y eso significa que hay una cantidad de familias menos que están siendo víctimas de delitos, y eso, por supuesto, que es algo que uno tiene que leer como positivo. O sea, lo que voy es que cuando uno trata de buscar cuáles son las políticas
que se han implementado que podrían justificar estos números, la verdad es que no encontramos tantas explicaciones en eso. Claro. Y por lo tanto, no tenemos argumentos tan sólidos para poder justificar que esto vaya a ser algo que se vaya a sostener en el tiempo. No hay algo orgánico, no hay algo que digamos, mire, es obvio que bajamos de 3 puntos porcentuales porque A, B y C. No, o sea, voy a decirlo bien en chileno, puede también ser un poquitito chiripazo de la encuesta. No, de realmente, que la gente tenga sensaciones. Mira, hay un análisis bien interesante que nosotros hemos hecho, que es cuando revisas cómo se gasta el presupuesto en materias de seguridad y justicia. El presupuesto de seguridad y justicia entiende alrededor del 7% de todo el gasto público. De ese 7%, si uno mira en qué se está gastando, uno se da cuenta que, primero, cuánto es, uno se da cuenta que cada 8 o 9 años se duplica el presupuesto en seguridad y justicia. O sea, crece más en general que el resto del presupuesto. Va creciendo, antes no era un 7%. Pero cuando uno mira en qué instituciones se está gastando, te das cuenta que se gasta el principal porcentaje Carabineros de Chile, Policía de Investigación, y vas viendo cómo va evolucionando ese gasto. El presupuesto se duplica, pero la distribución es exactamente la misma. Entonces, cuando vemos que no estamos haciendo cosas en prevención y estamos gastando en las mismas instituciones, por eso creemos que el resultado de ese 40% al torno... Pero dentro de la buena noticia no es tan buena. Lucía, ¿tú compartes eso de que nada explica esta baja tan importante? Entonces, ¿podría ser que en una de esas nos encontremos con que después esté por arriba de los 40? En general, en Chile, las encuestas muestran una permanencia en un rango. Sería muy bueno que bajara, ponte, debajo de 30. ¿No? Entre 30 y 40 siempre ha sido el rango de la encuesta de Pasioana, que pregunta, y eso es bien importante, decía Daniel, por robo o intento de robo, que es distinto de la encuesta del gobierno que pregunta por otra composición de delitos. Entonces, para los que han salido a celebrar, cuidado, porque puede que el robo o intento de robo haya bajado, pero que haya subido otro tipo de hechos delictuales, con violencia o sin violencia también. A mí me parece importante, uno, que tengamos una encuesta que nos permite mirar las cosas con mucho más seriedad. Dos, reconocer que en casi todos los países es difícil saber qué es lo que sirve, porque es tan compuesto el fenómeno, ¿cierto? Tú puedes decir, hay más policías, puedes decir la prevención situacional, pero la verdad es que todavía nos cuesta un poquito más saber por qué sube y nos cuesta también saber por qué baja. Pero en este caso yo creo que hay 2 o 3 pistas que me parecen relevantes de tener. Una, que si bien baja, en los sectores populares sube. Y ese es un tema que creo que sería interesante de discutir, por lo menos algunas variables de que podrían explicarlo. 2, que si bien baja, el porcentaje de hechos delictuales más violentos... Eso, la violencia sube. Crece. No estratosféricamente, pero crece. Y hay 2 como fenómenos que van al corazón de lo que decía Daniel, ¿cierto? ¿Será que baja en los sectores populares porque toda esa tremenda inversión en las policías no se refleja en mejor servicio policial en los sectores populares? ¿O será que baja porque no hay efectivamente inversión en programas de prevención en los sectores populares? Porque no hay espacios públicos, ¿cierto? Porque ahí hay una serie de cosas, la gente se reúne menos, no lo sé. Pero en todo caso son señales... y como han dicho todos los gobiernos de los últimos probablemente 15 años, hay que esperar la encuesta de victimización del gobierno para ver cómo esto se engancha con aquello. Creo que es bueno lo que hace la Fundación de decir, bueno, este es un dato, no celebremos todavía. Exacto, pero sí nos permite empezar a mirar la foto con mucho más rigurosidad. Sí, Daniel. Mira, una cosa que es súper importante, que sí nos produce cierto grado de optimismo, es que vemos que hay varios factores en otras preguntas de la encuesta que pueden mostrar una noticia un poco más positiva. Por ejemplo, tenemos la victimización bajando, como ya lo veíamos, estos 3 puntos. Es significativo estadísticamente, evidentemente no estamos en el nivel que quisiéramos estar. Pero cuando vemos el índice de temor, también baja de manera importante. Sí. Muy importante. Y cuando vemos las acciones, bueno, el índice de denuncia también, las personas que han sido víctimas de robo también hoy día están diciendo que están denunciando mucho más. Eso significa que están teniendo, al parecer, más confianza en el sistema. Demos la cifra del temor porque es interesante. Porcentaje de personas que se ubican en el nivel de temor alto bajó de 16,6 en 2017 a 10,4 en el 2018. Y es el índice más bajo, nosotros llevamos 8 años midiendo el temor, y es el índice más bajo que hemos tenido en esta historia de 8 años. Y ahí si tú le encuentras alguna encuentro que lo explicación... bueno, por eso es muy bueno que el temor esté bajando, por supuesto, pero también asociado al temor bajo están cambiando ciertos comportamientos de manera importante. Por ejemplo, las familias que declaran hoy día que para prevenir delitos se han puesto de acuerdo con los vecinos sube de manera importante, y las familias que declaran que han dejado de salir a ciertos lugares o han dejado de salir a ciertas horas para evitar ser víctimas del delito, bajan de manera importante. Entonces, en eso nosotros pensamos que puede generarse un círculo virtuoso en que menos temor
cambia comportamientos y esos comportamientos están siendo acertados en prevenir delitos. La gente se siente más libre de salir a la calle y no se está restringiendo. Y la vigilancia natural. Hay que acordarse que de los delitos de robo, intento de robo, uno tiende a pensar que normalmente en las viviendas. Y no, el 85% de los robos y intentos de robo se producen en la vía pública. Y por lo tanto, la vigilancia natural de los espacios públicos, que es las familias visitándolos, usándolos, es el mejor antídoto contra los delitos que ocurren en ellos. Sin duda, Entonces, sin duda que baje el temor es una gran noticia, porque además hay que acordarse siempre que Chile es uno de los pocos países donde la brecha entre hechos delictuales reales, ¿cierto?, y sensación de temor estaba realmente muy amplia. Acá la gente, incluso cuando bajan los delitos, efectivamente medidos por las encuestas, la gente que creía que el próximo año la delincuencia iba a aumentar o que había aumentado era al borde del 80%. Es decir, la sensación o sea, puede bajar. A mí me dicen racionalmente que baja la cifra de delitos, pero yo tengo la sensación de que el otro año va a estar peor. Así era. Cuesta mucho mover la sensación, ¿no? Bueno, por eso es que la encuesta muestra un dato interesante. Una alternativa es que los medios hoy día presentan menos hechos de violencia e inseguridad que antes. Eso siempre está la hipótesis del medio. Yo trato de creer que la hipótesis del medio es, en este caso, menos relevante. ¿A qué le llaman la hipótesis del medio? Que la presencia de comunicación permanente sobre hechos... De los medios. Claro. Que los medios tenemos alguna responsabilidad en generar miedo. Sobre todo en el miedo. Y hay muchos que opinan que evidentemente hay momentos políticos donde hay mucho más cobertura de medios de temas de seguridad que en otros. Habría que mirarlo en detalle, pero es una buena noticia, porque como dice Daniel, si la gente tiene menos temor, puede que confíe más en las instituciones, no lo sé, pero seguro que va a tener mucho más comportamientos pro-ciudadanos. Y ustedes son parte, porque este debate sí que es antiguo, la responsabilidad que tenemos los medios de comunicación, no nos vamos a hacer los lesos, sobre generar miedo, sobre generar sensación de miedo. Ustedes son de los que creen que no es tan así. Muchos dicen cómo no tienen tanto poder para manipular tanto el miedo de las personas. Otros dicen que sí, porque entramos al corazón de la familia, en las horas donde está toda la familia reunida, niños chicos. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? Mira, yo no conozco ningún estudio serio que haya logrado demostrar que los medios de comunicación son los que han hecho generar cambios en la percepción o en el temor que tiene la familia. Sin embargo, yo creo que, pero esto ya es sin tener un estudio que lo respalde, pero yo creo que sí, por supuesto que tienen algún grado de influencia. Y también, pero no solo los medios, hay hartos actores en el fondo que afectan esto, por ejemplo, las mismas campañas políticas. Claro. Hay muchos políticos que, no hay nada más inmovilizante que el temor, entonces se usa también en ciertas campañas para tratar de conseguir votos a partir de eso. Y yo creo que ellos colaboran también en una sensación de temor. Sin pero duda. Lo que decía Lucía es muy importante. Chile, hay que tener claro, es uno de los países que tiene una brecha más alta entre la sensación de temor y la cantidad de delitos que están ocurriendo en el territorio. Y eso es algo que preocupa y es un caso de estudio. O sea, en Chile se han buscado organismos internacionales estudiar el caso de Chile. Creemos que estamos peor de lo que estamos. Sí. Efectivamente. ¿Qué tiene que ver con esto de la gente que siente que todo está mal? A la vuelta quiero saber tu opinión respecto de la responsabilidad que tenemos los medios para generar esa brecha o esa sensación de temor. Vamos a hacer una pausa en el informante y volvemos con Lucía Damer y Daniel Johnson a hablar de seguridad ciudadana. Volvemos al informante y le había dejado planteado a Lucía Damer la pregunta de cuánto influyen los medios para generar esta sensación de temor. Muchas veces nos carga la mano, en una de esas hay razón para hacerlo. ¿Qué dice la academia? ¿Qué dicen los estudios al respecto? Bueno, como decía Daniel, hay estudios mixtos, ¿no? Durante una época larga se decía que los medios generaban el temor. Acá también se dijo hace no mucho tiempo como una hipótesis de explicación. Y la realidad es que cuando uno mira los estudios que hay más cualitativos, la ciudadanía sabe reconocer que hay canales más sensacionalistas. Hablemos de medios en términos de noticias, pero sí hay una cierta normalización de la violencia. La gente desde el matinal hasta la última hora ve situaciones de violencia que se normalizan. Y eso, si bien impacta en el temor, lo que sin duda impacta es en esta percepción de desconfianza en el otro, en esta percepción de desconfianza en las instituciones. En general, cuando uno hace las entrevistas, la gente probablemente no te dice, no, yo veo tal canal y por eso tengo temor, pero sí hay esta discusión de, no, pero si yo vi que la fiscalía nunca hace nada, no, pero si evidentemente nunca se resuelve, y ese nadie va preso,
la puerta es una puerta giratoria. Todos esos Todas esas eslogans cosas sí se calan profundo. Y por supuesto que generan miedo. En algún momento ustedes, cuando al principio empezaron a hablar sobre las primeras cifras de victimización, que habían bajado, en fin, hablaste tú, Lucía, sobre que quería que profundizaras, aumenta el nivel de violencia. ¿Cómo explicamos que baje el nivel de victimización? Es lo que la gente percibe, pero sube la violencia. ¿Por qué se da eso? Claro, lo que muestra el dato es que si antes hubo 100 robos o intentos de robo, ahora hay menos, Sí. pero la composición de esos menos tiene más hechos ¿Pero con por violencia. qué eso? ¿Por qué más violentos los delitos que hay? Hay menos, pero más violentos. ¿Qué Bueno, lo explica? por un lado, pues, pero son puras hipótesis. Puede, uno, que hay un mercado de armas mucho más abierto. Dos, que hoy en día cuando uno logra disminuir los niveles de tiempo de respuesta policiales, generalmente una de las consecuencias no deseadas de eso es el aumento de la violencia en el hecho. Porque genera ansiedad en el delincuente. Sí, que habría que tratar de ver si estos son el tipo de delitos donde ocurre. Tres, que aquellos que van a dedicarse a la infracción y tienen acceso a armas pueden estar más violentos. Cuatro, que puede haber un problema con un tema que tenemos en Chile muy grave, que es el consumo problemático de drogas y No sé si alcohol. en Chile solamente, es factor fundamental en todo el mundo. Claro, Uno puede entonces leer. con ese combo te explica por qué puede haber un aumento del uso de la violencia, pero evidentemente ahí necesitamos estudios más detallados. Daniel, ¿tú coincides? Coincido. Y a ver, lo que nosotros vemos también, pero solamente como una hipótesis que todavía no lo podemos demostrar, pero también hay ciertas tecnologías que evitan, por ejemplo, los robos de automóviles. Pues antes se robaban los automóviles desde la vía pública, hoy día no se puede robar sin tener contacto con el conductor por la tecnología y por lo tanto... Es más violento. Es que claro, cuando ya está en contacto con Hay que llevarte al Oye, dueño. Exactamente. Y mencionaron, Lucía mencionó al pasar más armas disponibles. Eso es un tema bien relevante. Creo que todos los que escuchamos a Lucía se nos vino a la cabeza el audio del comandante jefe del ejército diciendo que él sabe de algunos uniformados en servicio activo que les venden sus armas, las dan por perdida, se las venden a narcotraficantes. Hay estudios de la Fiscalía que van monitoreando cuáles son los decomisos de armas que se hacen en Chile. Antes los decomisos, hace 5 años atrás, tenían un componente importante de armas hechizas. Hoy día prácticamente no hay armas hechizas en los decomisos. Y esto significa que el acceso a armas fabricadas regularmente es mucho mayor y por lo tanto ya no tienen necesidad de hacer armas hechizas. Y eso es una realidad. Y si uno hace el cruce entre esas armas detectadas y que fueron robadas en casa, fueron robadas que se perdieron en una bodega militar, policial, ¿hay algún seguimiento a esas armas? A ver, yo no conozco tanto el dato por el arma recuperada, pero sí por las estadísticas de las armas que tenemos registradas. Y ese sistema tiene hartas debilidades todavía. A ver. Por ejemplo, hay una cantidad importantísima de armas que están declaradas como robadas, eso sí. Y el sistema no castigaba a la persona si se comete un delito con un arma que yo ya declaré, que yo hice una simple denuncia de que perdí esa arma, la persona que perdió el arma no tiene ninguna responsabilidad en ese hecho. Y eso también, es como que uno se desvincula de la responsabilidad. Me robaron el arma y me robaron el arma. Y eso es algo que hay que mejorar. Pero también cuando Pero uno en mira otras los partes, números, ¿qué dice la legislación en otras partes? Oiga, me robaron el arma, bueno, usted tiene que hacerse cargo. ¿Qué pasa en otras legislaciones? por lo menos hay, si a una persona le robaron un arma, tiene limitaciones para poder conseguir otra. Porque por supuesto que esa persona, si Chile tiene no? riesgo, en Chile no, hoy día no. No, lo que pasa es que además hay varios problemas. Uno de ellos es que nuestro sistema de huella balística, ¿cierto? Que es como el ADN de las pistolas, de las municiones sobre todo, es casi muy débil o no existente. La base de datos de las armas registradas es una base de datos incremental. O sea, uno sabe que hay 800.000, pero son las que se han alguna vez registrado, no necesariamente son las que Se va existen. limpiando. Tres, hay un creciente mercado de armas en el mundo entero. Me parecería muy extraño que Chile sea una excepción a esa regla. ¿Y es por robo de armas o porque es más fácil acceder a armas? Mira, por un lado hay gente que en algún minuto, me acuerdo, no estoy segura si es la UDP o alguna de las universidades, hizo un estudio que mostraba que muchas de las armas que se usan en delitos han sido robadas a gente que las ha inscrito legalmente. También tiene que haber un mercado negro de armas de las instituciones. Si no hay niveles de regulación, sin duda eso debe existir. También debe haber un nivel de ingreso de armas desde otros países, ya sea, principalmente yo te diría por puertos, porque por puertos es donde está el gran grueso de lo que se mueve ilegalmente en el mundo. Y el control no es suficientemente estricto. Tenemos, por ejemplo, no me acuerdo exactamente el número, pero del orden de magnitud es alrededor de 25.000
Desorden. Armas inscritas a nombre de personas que están fallecidas. Y no hay ningún control y nadie sabe quién tiene la propiedad de esas armas. Tremendo. No hay un sistema que obligue a ese heredero, a esa persona que puede tener esa arma, que la registre nuevamente y haga todo el para tener el seguimiento, la trazabilidad al día. Eso lo venimos discutiendo hace 20 años y bueno, ahora el gobierno ha mandado una ley, pero una de las cosas que hay que mirar es cómo integrar toda la información y una de las integraciones, después de lo que dijo Martínez, en seguimiento a lo que tú decías, el comandante en jefe, eso debería de ser de perogrullo que en el sistema de armas estén todas las armas de las Fuerzas Armadas y las policías, que hoy día ellos tienen sus propios sistemas, pero que no necesariamente están integrados. Claro. Eso afortunadamente fue parte de la mesa de acuerdos por la seguridad que se hizo y efectivamente hubo una ley que hace un par de semanas, un proyecto de ley que está presentado, pero hay que ver que eso se materialice efectivamente. Un proyecto de ley no resuelve el problema, tenemos ahora que lograr que esa ley se promulgue. Y para terminar, a los dos les quiero preguntar cuál es su parecer respecto de la relación, si es que la hay o no directa, entre la baja del prestigio o de la valoración social a Carabineros, por todo lo que hemos visto, denuncias de, de robos, de corrupción, en fin, faltas de liderazgo a veces, y los engaños que hacen algunos uniformados a su propio comandante o director general, en el caso de la Araucanía, por ejemplo, toda esa crisis, ¿cuánto afecta a que se produzcan más actos de delito? Es decir, que uno sienta o que haya población que sienta que los carabineros ya no tienen la fuerza de antes, ya no tienen el respaldo de antes, por lo tanto es más fácil cometer delitos. ¿Hay alguna relación, Lucía? Yo creería que poca, y te voy a decir por 3 motivos. Primero, porque hoy en día los que van presos o los que efectivamente son condenados son aquellos que o detienen en flagrancia, principalmente lo conversábamos con Daniel, en supermercados, o los que están alcoholizados manejando vehículos. O sea, hoy día el trabajo de investigación policial es todavía débil. Entonces, no creo que esto vaya a generar una... Y lo segundo, que son los datos que viene dando la Fundación y además otros estudios hace un buen tiempo, en los sectores populares ya el nivel de desprestigio y de desconfianza con las instituciones policiales y con Carabineros en particular era bien alto. Lo que pasa es que, claro, en Chile en promedio estábamos bien, pero cuando ibas a mirar a aquellos que habían tenido vinculación con Carabineros o aquellos que viven en los sectores más populares, ya la cosa no venía nada de buena. Entonces, ahí tú tienes dos elementos. Es un punto muy importante lo que dice Lucía. En la encuesta de la Fundación Paz Ciudadana también nosotros medimos 2 cosas. Uno, la percepción general. A todas las personas que han sido o no han sido víctimas de delito le preguntamos qué evaluación le hace a cada una de las instituciones que tienen que ver con seguridad y justicia. Carabineros, Fiscalía, los alcaldes incluso. Todo. Carabineros el año pasado, justo el periodo en que se realiza la encuesta, que dura aproximadamente un mes en su trabajo de campo, determina un poco las respuestas también. El año pasado fue justo después que habían salido las noticias del caso Huracán, y también del fraude de Carabineros. O sea, sí, los 25.000, 26.000 millones de fraude. Exactamente. Entonces, como fue justo en ese minuto, llegaron a una calificación que era la más baja en toda su historia, un 4,4. Las policías en general en el mundo tienen buenas calificaciones, por eso tampoco es algo de sentirse muy orgulloso que tengan notas muy altas. En general las policías están como del lado de los buenos y tienen buenas calificaciones. Este año lo hicimos justo antes, coincidió que el trabajo fue justo antes del caso de la Araucanía. Y por lo tanto había subido, efectivamente, de un 4,4 a un 4,6. Pero cuando uno va a preguntar, y por eso lo que es más relevante, cuando uno va a preguntar a las personas que tuvieron contacto con la policía, qué tan conforme quedaron con el actuar policial, eso el año pasado había alcanzado su nivel más bajo, que es el 41% declaraba que estaba conforme, y este año se mantiene exactamente igual en ese 41%. ¿Usted? Por lo tanto, la persona que tiene contacto, que necesitó el servicio de Carabineros, no está evaluando el desempeño de Carabineros de una buena manera. Es decir, saco conclusión de que las policías requieren una reestructuración, una reforma profundísima en Chile, no solo por los eventos que hemos conocido, sino porque hace rato vienen arrastrando un problema que no está resuelto. ¿No es así? Así es. Lucía y Daniel, les quiero agradecer mucho por venir a iluminarnos de este tema que a veces se habla tanto, pero es distinto hablarlo con personas que lo estudian y están en el día a día trabajando de forma académica o con las fundaciones, con los datos. Así que, Lucía, Daniel, muchas gracias y muy buenas noches. Gracias por venir al Informante. Vamos a hacer una última pausa y ya volvemos. Espérenos. Que el gobierno, junto a la oposición, pueden enfrentar la crisis gatillada por la muerte de Camilo Catrillanca. Creo que es fundamental ir al fondo de lo que ha significado este asesinato del joven Camilo Catrillanca. Y eso requiere un debate, un diálogo político que vaya al reconocimiento constitucional
del pueblo mapuche y los pueblos originarios. Segundo, que vaya al tema de la memoria, que se refiera a las tierras y al territorio y que se empiece a discutir grados de autonomía, incluyendo escaños reservados para los pueblos originarios. Sin eso, todos los esfuerzos que se hagan van a ser inútiles. Hay que ir al fondo de la cuestión que lamentablemente el Estado chileno ha venido omitiendo desde hace demasiado tiempo. Gracias.